Hispanoamérica para que vean que ese proceso está muy avanzado. Si empezamos desde arriba, a orillas del Río Grande, y supongo que en mi caso como ciudadano americano esto es obligado, finalmente son los que están al otro lado de la frontera, México en estos momentos está a un paso de ser un Estado fallido. Y no estoy exagerando. Según las propias estadísticas mexicanas, más del 90% de los delitos nunca se esclarecen ni se castigan. Todos los estados saben que hay un cierto margen de delito que no se esclarece y no se castiga. Pero evidentemente si estamos ante un estado que no castiga ni esclarece más del 90% de los crímenes, ese es un estado fallido, aunque tenga una bandera, toque el himno y el presidente haga viajes internacionales. En términos de muertos ocasionados por la violencia, México es un país que supera todos los años decenas de miles de muertos. En algunas poblaciones incluso están armando a los niños como medida de autodefensa porque ni el ejército ni la policía mexicana puede garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es más, si el ejército captura al hijo del Chapo Guzmán, lo pone en libertad a las pocas horas, lo cual es algo verdaderamente extraordinario. Imagínense lo que hubiera pasado aquí con otro Guzmán si al cabo de unas horas de capturarlo el ejército peruano lo hubiera puesto en libertad considerando que era lo mejor que podía hacer. Y si no fuera por las remesas de dólares que envían las decenas de millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, el 80% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos, no es una cifra pequeña, es muy posible que México entrara en suspensión de pagos. De modo que México, que es un país al que yo quiero entrañablemente, que es bellísimo y que tiene muchas disposiciones, es un Estado fallido. Lo ocultamos más o menos, pero todos sabemos que anda muy cerca de ser un Estado fallido. Si bajan ustedes un poco más en Centroamérica, la situación en Honduras y El Salvador no es mejor. De hecho, el país que tiene más homicidios en términos relativos, en relación con la población, unos meses es Honduras y otros meses es El Salvador. Sí, es cierto, hay más homicidios en Estados Unidos o en México en términos absolutos. Pero homicidios por habitante, hay unos meses en que el campeón es Honduras y hay otros meses en que es El Salvador, y son dos estados a punto de convertirse en estados fallidos, fundamentalmente por la entrada del narcotráfico. Buena parte de la emigración centroamericana hacia Estados Unidos está provocada por el caos del narcotráfico. Guatemala es una nación que en apariencia está algo mejor, pero Guatemala no ha sido una nación soberana en los últimos 14 años. En el año 2006 se instauró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que supuestamente iba a hacer justicia contra la corrupción y que ha convertido el país en un simple protectorado. Esa comisión decidía finalmente lo que hacía el país. Y solo a finales del año pasado consiguieron quitarse la dichosa comisión de encima. Porque sí, había elecciones y partidos, etcétera, pero la comisión se dedicaba a impedir que ciertas personas pudieran competir electoralmente o a dañar su candidatura, y al final los guatemaltecos votaban lo que les dejaban votar, que no era mucho. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero esa ha sido la situación de Guatemala como ejemplo de lo que puede ser un protectorado desde el año 2006 hasta el año 2019. Y por cierto, Guatemala tiene una situación de posible explosión porque tiene una población indígena muy considerable, que por primera vez es más del 50% de la población, y para la que existen planes a fin de utilizarla como elemento desestabilizador, igual que en otros países de Hispanoamérica. Solamente Panamá, a pesar de los golpes que recibió con el escándalo de los Panama Papers, Costa Rica, que de todas formas está dejando que avance los dictados de la ideología de género, y Belice, que no es hispana, sino que es angla, presentan algo parecido a una mínima estabilidad en Centroamérica. Si entran en el Caribe,
La situación es una situación inquietante. La dictadura cubana lleva durando más de 60 años. Yo no sé cómo hay gente que les pide a los exiliados cubanos su opinión sobre cómo derribar dictaduras, porque la verdad es que baten el récord de duración de una dictadura. No sé sobre qué pueden aconsejar al respecto, pero suele ser muy habitual. Y la dictadura cubana, que sigue siendo comunista y sigue siendo liberticida, es extraordinariamente inteligente a la hora de saber adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en Cuba. Organiza manifestaciones de homosexuales en Cuba bajo la bandera del arco iris e incluso se ha modificado la Constitución cubana para permitir el matrimonio homosexual. De modo que la dictadura cubana puede ser una dictadura terrible, pero sabe hacia dónde soplan los vientos y saben que en estos momentos es mucho peor para la imagen internacional de un país que no permita que los homosexuales se casen entre ellos que, por ejemplo, practicar la tortura. En el caso de la República Dominicana, la imposición de la legislación de género es verdaderamente fanática. Hay una resistencia notable, pero ciertamente la intervención internacional para que se apruebe el aborto, la ideología de género, una educación en ese sentido es terrible y además hay un enorme miedo a que en un momento determinado se produzca una fusión con Haití. Si bajan ustedes un poco más al sur, Venezuela es un desastre en términos sociales y económicos, todo el mundo lo sabe. Algunos incluso hace un año dijimos y acertamos al afirmar que Guaidó iba a ser un desastre. A fin de cuentas era masón, pertenece a la Internacional Socialista y hubiera introducido totalmente la agenda globalista en Venezuela. Pero los venezolanos están tan desesperados con la situación de la dictadura actual que algunos se irritaron mucho. Durante el mes de enero y febrero, en mi página web de mi programa de radio y en mi post, en mi blog, tuve que ver a venezolanos irritadísimos conmigo por lo que decía de Guaidó, porque no lo veía como una esperanza y veía los peligros. A la altura del mes de marzo desaparecieron y algunos han aparecido después para darme la razón. Pero la situación de Venezuela ciertamente es una situación muy difícil.